Los aprendientes como analistas del discurso. Los aprendientes como analistas del discurso desempeñan un papel fundamental en la comprensión profunda del lenguaje y su significado. Al analizar el discurso, los aprendientes adquieren una visión crítica de la forma en que el lenguaje se utiliza para construir significados, expresar ideas, persuadir a la audiencia y construir relaciones. Beneficios de analizar el discurso como aprendiz. Mayor comprensión del lenguaje. Al analizar el discurso, los aprendientes desarrollan una conciencia de los diferentes niveles del lenguaje, como la fonología, la morfología, la sintaxis y la semántica. Esto les permite comprender cómo las palabras, las frases y los textos se ensamblan para crear significado. Desarrollo de habilidades críticas. El análisis del discurso fomenta la capacidad de los aprendientes para cuestionar, interpretar y evaluar información de manera crítica. Aprenden a identificar los diferentes tipos de discurso, como la narración, la argumentación, la exposición y la descripción, y a reconocer las estrategias retóricas que se utilizan en cada uno. Mejora de la comunicación. Al comprender cómo funciona el discurso, los aprendientes pueden expresar sus ideas de manera más efectiva. Pueden construir argumentos convincentes, comunicar información con precisión y adaptar su lenguaje a diferentes contextos y audiencias. Ampliación del conocimiento cultural. El análisis del discurso permite a los aprendientes comprender las diferentes culturas y perspectivas que se expresan en el lenguaje. Pueden aprender sobre los valores, las creencias y las prácticas de otras culturas a través del análisis de textos, discursos y conversaciones. Habilidades para la investigación. El análisis del discurso es una herramienta esencial para la investigación académica. Los aprendientes pueden utilizar técnicas de análisis del discurso para examinar textos, datos de encuestas y otros materiales de investigación para obtener información significativa. Ejemplos de análisis del discurso. Identificar el tema principal de un texto. Un aprendiz puede analizar un artículo de opinión para identificar el argumento principal del autor y las razones que lo sustentan. Analizar el uso del lenguaje en un discurso político. Un aprendiz puede examinar un discurso político para identificar las estrategias retóricas que utiliza el orador para persuadir a la audiencia. Interpretar el significado de una conversación. Un aprendiz puede analizar una conversación para comprender los roles de los participantes, las relaciones entre ellos y el contexto social de la conversación. Conclusión. El análisis del discurso es una herramienta poderosa que puede ayudar a los aprendientes a comprender el lenguaje de manera más profunda. Al desarrollar habilidades de análisis del discurso, los aprendientes pueden convertirse en comunicadores más efectivos y ciudadanos más informados. El análisis del discurso se utiliza ampliamente en el ámbito educativo para comprender mejor cómo se construye el significado en el aula y cómo se utiliza el lenguaje para enseñar y aprender. Aquí hay algunos ejemplos concretos de su aplicación. 1. Análisis de textos educativos. Identificar sesgos y estereotipos. Los educadores pueden analizar libros de texto, materiales de enseñanza y otros recursos para identificar sesgos de género, raza, clase o cultura. Por ejemplo, pueden analizar la representación de mujeres en la historia o la presencia de estereotipos raciales en los personajes de cuentos infantiles. 4. Evaluar la claridad y accesibilidad. El análisis del discurso puede ayudar a determinar si los materiales educativos son claros, concisos y fáciles de entender para los estudiantes. Se puede analizar la complejidad de la sintaxis, el vocabulario utilizado y la organización del texto. Comprender el lenguaje de la enseñanza. Los educadores pueden analizar sus propias prácticas de enseñanza para identificar patrones de lenguaje que podrían estar limitando el aprendizaje de los estudiantes. Por ejemplo, pueden analizar cómo utilizan preguntas, instrucciones y retroalimentación. 2. Análisis de la interacción en el aula. Observar las dinámicas de poder. El análisis del discurso puede ayudar a los educadores a comprender las dinámicas de poder en el aula. Por ejemplo, cómo se distribuye la palabra, cómo se responden las preguntas y cómo se gestionan las diferencias de opinión. Identificar las estrategias de aprendizaje. Los educadores pueden analizar las conversaciones en el aula para identificar las estrategias de aprendizaje que utilizan los estudiantes, como la colaboración, la argumentación y la resolución de problemas. Evaluar la efectividad de las estrategias de enseñanza. El análisis del discurso puede ayudar a los educadores a evaluar la efectividad de sus estrategias de enseñanza. Por ejemplo, si las preguntas que hacen fomentan el pensamiento crítico o si las instrucciones son claras y concisas. 3. Análisis de las prácticas de evaluación. Identificar sesgos en las preguntas. Los educadores pueden analizar las preguntas de los exámenes para identificar sesgos que podrían afectar la equidad de la evaluación. Por ejemplo, pueden analizar si las preguntas están formuladas de manera que favorezcan a ciertos grupos de estudiantes. Evaluar la claridad y la precisión de las preguntas.
El análisis del discurso puede ayudar a los educadores a determinar si las preguntas de los exámenes son claras, precisas y fáciles de entender para los estudiantes. Comprender la forma en que los estudiantes responden a las preguntas. Los educadores pueden analizar las respuestas de los estudiantes para comprender cómo interpretan las preguntas y cómo expresan sus ideas. 4. Análisis de las políticas educativas. Identificar los valores y las creencias que subyacen a las políticas. El análisis del discurso puede ayudar a los educadores a comprender los valores y las creencias que subyacen a las políticas educativas. Por ejemplo, cómo se define la calidad de la educación o cómo se abordan las necesidades especiales. Evaluar el impacto del lenguaje en la implementación de las políticas. El análisis del discurso puede ayudar a los educadores a evaluar el impacto del lenguaje en la implementación de las políticas educativas. Por ejemplo, cómo se comunica la información a los estudiantes, los padres y el público en general. En resumen, el análisis del discurso ofrece una herramienta poderosa para comprender mejor los procesos de enseñanza y aprendizaje en el ámbito educativo. Al analizar el lenguaje utilizado en el aula, los educadores pueden identificar oportunidades para mejorar la calidad de la enseñanza, promover la equidad y apoyar el desarrollo de los estudiantes. En el ámbito educativo, los tipos de discurso más comunes son: discurso expositivo. Este tipo de discurso se centra en explicar, informar o describir un tema específico. Es común en clases magistrales, conferencias, presentaciones y libros de texto. Se caracteriza por la claridad, la precisión y la organización lógica de la información. Discurso argumentativo. Este tipo de discurso busca persuadir a la audiencia sobre un punto de vista específico. Se utiliza en debates, ensayos, trabajos de investigación y argumentaciones en clase. Se caracteriza por la presentación de argumentos sólidos, evidencias y refutaciones de contraargumentos. Discurso narrativo. Este tipo de discurso se centra en contar una historia o relatar una experiencia. Se utiliza en cuentos, novelas, relatos históricos y anécdotas en clase. Se caracteriza por la construcción de personajes, la trama, el desarrollo de la historia y la creación de imágenes vívidas. Discurso descriptivo. Este tipo de discurso se enfoca en describir un objeto, una persona, un lugar o un evento. Se utiliza en poemas, textos literarios, guías de viaje y descripciones de experimentos científicos. Se caracteriza por el uso del lenguaje sensorial, detalles específicos y la creación de imágenes mentales. Discurso instructivo. Este tipo de discurso se centra en proporcionar instrucciones o directrices para realizar una tarea. Se utiliza en manuales, recetas, instrucciones de montaje y guías de aprendizaje. Se caracteriza por la claridad, la precisión y la organización secuencial de las instrucciones. Analizando el impacto de los discursos en los estudiantes. El impacto de los diferentes tipos de discurso en los estudiantes puede ser analizado a través de diferentes perspectivas. Cognitiva. ¿Cómo afecta el discurso a la comprensión, el aprendizaje y la retención de información? Por ejemplo, un discurso expositivo bien estructurado puede facilitar la comprensión de conceptos complejos, mientras que un discurso narrativo puede estimular la imaginación y la creatividad. Afectiva. ¿Cómo afecta el discurso a las emociones, las actitudes y las motivaciones de los estudiantes? Por ejemplo, un discurso inspirador puede motivar a los estudiantes a alcanzar sus metas, mientras que un discurso crítico puede generar debate y reflexión. Social. ¿Cómo afecta el discurso a las interacciones sociales y las relaciones entre los estudiantes? Por ejemplo, un discurso inclusivo y respetuoso puede fomentar la participación y el diálogo en el aula, mientras que un discurso discriminatorio puede generar exclusión y conflicto. Lingüística. ¿Cómo afecta el discurso al desarrollo del lenguaje y las habilidades comunicativas de los estudiantes? Por ejemplo, un discurso rico en vocabulario y estructuras gramaticales complejas puede contribuir al desarrollo del lenguaje de los estudiantes, mientras que un discurso repetitivo y simple puede limitar su capacidad de expresión. Herramientas para analizar el impacto. Observación. Observar las reacciones de los estudiantes durante el discurso, como su atención, participación, expresiones faciales y lenguaje corporal. Cuestionarios. Realizar encuestas a los estudiantes para evaluar su comprensión, actitudes y emociones relacionadas con el discurso. Análisis de textos. Analizar los trabajos escritos de los estudiantes para identificar cómo han procesado la información del discurso. Entrevistas. Entrevistar a los estudiantes para obtener información más detallada sobre su experiencia con el discurso. En resumen, el análisis del impacto de los discursos en los estudiantes es un proceso complejo que requiere una mirada multidimensional. Al considerar las diferentes perspectivas y utilizar herramientas apropiadas, los educadores pueden comprender mejor cómo los discursos afectan el aprendizaje,
las emociones y las interacciones sociales de los estudiantes, y así optimizar sus prácticas de enseñanza. Mi nombre es Demim, soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.